living in a world where people care for one another, and the importance of feeling connected that are founded in the earliest years of our lives. La peor pesadilla de Camila se hizo realidad. La princesa Catalina descubrió lo impensable. Dos de las reliquias más icónicas de Diana, valoradas en más de 600,000 libras, desaparecieron sin dejar rastro. ¿La culpable? La propia Camilla. Registros de seguridad. Un enfrentamiento público. La pillaron con las manos en la masa después de que su hija llevara los pendientes de Diana en un almuerzo real. Guillermo no lo dudó. Camila fue expulsada del Palacio de Kensington. No silenciosamente, no simbólicamente, completamente. Porque esto no fue solo un robo, fue una traición al futuro de Diana y Charlotte. Comienza el robo silencioso. Era temprano por la mañana en el Palacio de Kensington, el 18 de junio de 2025, cuando Catalina notó que algo no iba bien. Estaba revisando las entradas de reliquias, como parte de su rutina para preparar una selección de piezas históricas para una exposición familiar privada en nombre de Carlota. Pero dos entradas destacaron. La gargantilla de perlas de Diana, regalo de la familia Spencer para su 18 o cumpleaños en 1981, y los pendientes de perla de Qatar, un raro obsequio diplomático de 1986, ya no se encontraban en su estuche asignado. El registro de la bóveda no mostraba ninguna retirada oficial. La gargantilla fue uno de los primeros tesoros de Diana, catalogado por última vez en marzo de 2023 tras una evaluación de conservación. Los pendientes, valorados en más de 500,000 libras, debían limpiarse antes del 18 o cumpleaños de Charlotte en 2043. Sin embargo, ahora faltaban ambas piezas. Catherine no entró en pánico. Alertó al personal privado de Windsor a las 7:45 a.m., instruyéndoles a realizar una búsqueda discreta en 3 propiedades: Kensington, el castillo de Windsor y el almacén externo en Norfolk. A las 10 a.m., la búsqueda no había revelado nada. 2 cajas fuertes, ambas con huellas dactilares y revisadas trimestralmente, no mostraron ninguna manipulación. Las cámaras no mostraron ninguna entrada forzada. No había registros de salida, ni entradas en el registro del personal, ni registros visuales desde el 2 de mayo de 2025. Catherine, ya desconfiada, guardó silencio. Ella sabía que no era un error técnico, era deliberado. Alguien había sacado las joyas. Alguien que sabía exactamente qué hacer y cuándo actuar. William actuó con rapidez. A las 12:30 p.m. ordenó el cierre de emergencia de todas las reliquias restantes. Se reactivó el protocolo de auditoría real de 2022, extrayendo los registros de cada pieza que Diana usó. Se reasignaron las llaves de la bóveda. La confianza ahora es un riesgo para la seguridad, dijo en privado. Y a puerta cerrada, tanto él como Catherine empezaron a sospechar lo que no se atrevían a decir en voz alta, que esto no era solo una violación de la confianza. Era un ataque directo al legado de Charlotte. Mientras la vida pública en Palacio continuaba con normalidad, sesiones de fotos, reuniones benéficas y compromisos en la alfombra roja, entre bastidores, se desató una crisis real. La desaparición no fue casual. Eran piezas de Diana, objetos que nunca debían tocarse hasta que Charlotte alcanzara la mayoría de edad. Con la bóveda sellada y el personal en silencio, solo quedaban 2 preguntas. ¿Quién se las llevó y por qué? La respuesta no llegaría en susurros. Vendría en perlas, lucidas con valentía a la luz del día por alguien que nunca debió haberlas tenido. Las joyas de Diana. La gargantilla que faltaba no era solo un accesorio. Fue una de las primeras cosas que Diana recibió como miembro de la realeza. En su 18 o cumpleaños, en julio de 1981, la familia Spencer le regaló la gargantilla de perlas como símbolo de la dinastía a la que estaba a punto de unirse. Contaba con 4 hileras de perlas de agua dulce y un cierre central de diamantes. Había sido tasada en 100,000 libras en 1998. Tras su fallecimiento, Diana la lució en su crucero de luna de miel por el Mediterráneo, pocos días después de su boda. Los pendientes eran aún más raros. Durante una visita de Estado a Qatar en 1986, el propio emir le regaló a Diana un juego de perlas de 3 niveles, un regalo tradicionalmente reservado para las reinas extranjeras. Los lució repetidamente durante 1986 y 1987,
especialmente durante su embarazo de Guillermo. Una foto en particular, tomada el 14 de octubre de 1986 en una gala en Londres, se volvió icónica. La capturó radiante, con los pendientes reflejando la suave luz de la lámpara y una mano orgullosa apoyada en su vientre. Para 2005, las piezas fueron resguardadas en el archivo de Windsor, por orden de la reina Isabel II. Permanecieron intactos durante casi 2 décadas, hasta 2023, cuando Catalina solicitó su conservación. Nunca se exhibirán. Se había decidido que tanto la gargantilla como los pendientes serían entregados a la princesa Carlota cuando cumpliera 18 años, en 2043. No fue una decisión de moda, fue una declaración. La gracia, la fuerza y la feminidad de Diana perdurarían a través de su nieta. Eso era lo que hacía que el robo se sintiera tan personal. Las joyas representaban más que estatus, simbolizaban la trayectoria de Diana, de adolescente insegura a icono mundial, de princesa tímida a madre aguerrida. Su eliminación no fue solo una entrada faltante en un libro de contabilidad de la bóveda, fue la reescritura del legado. Quienquiera que los tomó no robaba por estilo ni por valor. Intentaban desviar la línea real de Diana, eliminando a la heredera legítima, Carlota. Mientras Catalina asimilaba el peso de lo que le habían arrebatado, su furia permaneció oculta tras la compostura real. La prensa no lo sabía. El personal no habló, pero había una pista inocultable, una que convertiría la sospecha en confrontación. Porque pronto, en el corazón del Palacio de Buckingham, alguien entraría con el recuerdo de Diana en la cabeza, y Catalina lo vería todo. Un almuerzo se convierte en una confrontación. El 20 de junio de 2025, durante un almuerzo al mediodía en el Palacio de Buckingham, Catalina llegó exactamente a las 12:15. La ocasión era informal, una reunión de familiares, altos funcionarios y miembros cercanos de la realeza. Fue entonces cuando vio a Laura López, la hija de Camila, entrar en la habitación con unos pendientes que le helaron la sangre a Catherine. 3 perlas, del mismo largo y con la misma gota. Tardó apenas 2 segundos en reconocerlas. Eran los pendientes de Diana, los que faltaban en la bóveda. Al principio, Catherine no dijo nada. Observó, esperó. A las 12:23, se acercó discretamente a su asistente y le pidió una comparación visual del archivo de joyas. La comparación llegó en minutos. Confirmado. Diseño de 1986. Emir de Qatar. Mismo hilo de diamante. Sin duda, el silencio empezó a apoderarse de la sala. Catherine se puso de pie. Miró fijamente a Laura y, por primera vez, la enfrentó a la vista de más de 30 invitados. ¿Qué llevas puesto?, preguntó con voz tranquila pero cortante. Laura tartamudeó. Un regalo de mamá. Camilla, sentada a 2 asientos de distancia, palideció. Guillermo llegó minutos después. Tras ser informado por un mensaje de seguridad privado, Catalina no se echó atrás. Se volvió hacia Camilla y dijo claramente, «Esos son de Charlotte». Toda conversación en la sala se interrumpió. Guillermo ordenó que un gemólogo del palacio acudiera al lugar a la 1 de la tarde. En un estudio privado, los pendientes fueron examinados con lupa. Codificación de serie, estructura del cierre, alineación de la perla, todo coincide. Son los originales, confirmó el gemólogo. Era oficial. Los pendientes perdidos hacía tanto tiempo no habían desaparecido. Habían sido robados y lucidos con orgullo en la residencia de la reina. Para Catalina, esto ya no era una sospecha. Era la guerra. El enfrentamiento en el almuerzo convirtió los rumores en titulares. En cuestión de horas, el personal hablaba en voz alta. Los auxiliares revisaban los inventarios y la oficina privada de William emitió órdenes de estricto silencio. Pero el silencio no duraría mucho, porque, mientras Camilla y Laura intentaban ocultar sus huellas, desencadenaron una reacción en cadena que ninguna estrategia de relaciones públicas pudo solucionar. Lo que vino después no solo expondría la verdad, sino que abriría las puertas a un escándalo que llevaba 30 años gestándose. La tapadera de Camila y Laura se desmorona. Para el 21 de junio de 2025, el palacio era un caos silencioso. Laura Lopes, visiblemente alterada tras el almuerzo, ofreció una historia vaga a los asesores reales. Afirmó que los pendientes de perla eran un regalo de su madre, Camilla, comprados en una subasta privada años atrás, sin recibo ni documentación. Al ser presionada,
No pudo recordar el nombre de la casa de subastas. Su tono pasó de informal a acorralado. Los pendientes, supuestamente comprados en 2012, habían reaparecido 13 años después, sin un solo registro oficial. Esa excusa se desmoronó rápidamente. El equipo de la colección real comparó todas las adquisiciones en subastas entre 2010 y 2020, incluyendo registros públicos y privados de Sotheby's, Bonhams y Phillips. No hubo coincidencias. Mientras tanto, los registros de seguridad del palacio revelaron un detalle clave. El 9 de abril de 2025, Camila entró en el ala de seguridad de la joyería que albergaba la bóveda de Catherine. No la acompañaba ningún miembro del personal. No se le concedió ninguna autorización. Ella afirmó que se trataba de una investigación patrimonial para una próxima gira, pero no había giras programadas para ese trimestre. William convocó una reunión privada esa noche con sus principales asesores y 2 asesores legales. Al enterarse de la historia de Camila, se dice que guardó silencio antes de decir, «Eso no es un error. Eso es un robo». Rechazó las sugerencias de los asesores de Charles de resolver el asunto en privado. «No, esto no desaparece tras las cortinas», le dijo a un asesor. Catherine, tranquila pero firme, asintió. «Si no actuamos, se transmitirá el mensaje de que el recuerdo de Diana es desechable». Menos de 48 horas después, se filtró la historia. El 23 de junio, The Times publicó en portada un titular: «La familia de la reina, vinculada a las joyas desaparecidas de Diana». Fuentes anónimas del palacio confirmaron que los objetos estaban destinados a la princesa Charlotte. En cuestión de horas, se desató el frenesí mediático. La reacción pública fue inmediata y brutal. Las redes sociales de la realeza se inundaron. Un comentario lo resumió todo. «No solo robaste aretes, le robaste a la nieta de Diana». El palacio ya no podía esconderse tras retratos pulidos y protocolo. La historia de Camila se había derrumbado y ahora el mundo observaba. Pero mientras la ira pública crecía fuera de las puertas, dentro del círculo real, Guillermo preparaba algo mucho más devastador. No solo eliminaría a Camila de la ecuación, la despojaría de lo único a lo que aún se aferraba, el privilegio real. La monarquía ya no se basaba en títulos, se basaba en la confianza, y Camila la había quebrantado. Le habían quitado el privilegio real. El 24 de junio de 2025, Guillermo oficializó su decisión. En una directiva real confidencial, presentada a través de la Oficina de Asuntos Internos de Kensington, revocó el acceso de Camila a todos los archivos de reliquias familiares y a la planificación ceremonial. El documento, firmado poco después de las 15:00, confirmó su destitución de cualquier cargo futuro relacionado con la colección personal de Diana, la rotación de joyas reales o la conservación del vestuario histórico. «No se puede reescribir el legado de Diana», dijo, según un asesor de alto rango, «ni a través de relaciones públicas, y definitivamente no a través del robo». Se informó al personal del palacio que Camila ya no era bienvenida en las residencias privadas de Kensington. Aunque técnicamente seguía siendo la reina consorte, su influencia funcional desapareció en 24 horas. Ya no asistiría a los eventos organizados por Gales. Su autorización de seguridad fue rebajada, y por primera vez desde 2005, estuvo ausente de la sesión estratégica de verano sobre la herencia del Consejo Real, que suele celebrarse anualmente en Sandringham. Las consecuencias simbólicas fueron aún más graves. Sus asesores describen su salida como silenciosa, pero rotunda, sin comunicado de prensa, sin disculpas, sin explicación, pero todos los de adentro lo sabían. Una persona de adentro dijo que no la echaron físicamente, pero sí completamente. Ya no camina por donde caminaba Diana. Catalina, mientras tanto, guardó silencio. No emitió ninguna declaración. En cambio, se concentró en el próximo horario de verano de Charlotte, los eventos escolares, las apariciones benéficas y las visitas a los archivos. La vida siguió su curso, pero la jerarquía había cambiado. La reacción mediática fue inmediata. The Telegraph lo calificó de exilio interno. The Guardian lo describió como una corrección de la narrativa real. Las redes sociales fueron más allá. Memes de Camila, saliendo de las puertas del palacio con emojis de maletas, inundaron las páginas de Facebook. Hashtags como #tirado y no es tu corona se convirtieron en tendencia en cuestión de horas. Para el público, no fue solo una satisfacción,
fue justicia simbólica. La monarquía no solo había respondido, había elegido un bando, pero para Catalina y Guillermo no se trataba de venganza, se trataba de un legado. La corona no era simplemente una institución, era un guardián de la memoria, y cuando alguien intentaba reescribir esos recuerdos, tenía que actuar. Sin embargo, lo que realmente conmocionó al palacio no fue el comportamiento de Camilla, fue el patrón más profundo que se escondía tras él, porque una vez que se rompió el silencio, los susurros regresaron. Susurros de 1993, de 1996, de escándalos enterrados hace tiempo. El pasado regresaba, y esta vez, contundente. El robo que cruzó una línea sagrada. Para la familia real, la joyería no se trata de glamour, se trata de contar historias a través de los diamantes. La gargantilla de perlas de Diana, regalada en 1981, marcó el inicio de su trayectoria real. Los pendientes Qatar, recibidos en 1986, marcaron el auge de su imagen global. Catalina siempre los había considerado sagrados. Cuando desaparecieron, no fue solo una pérdida de propiedad, fue la traición a la memoria de una madre destinada a vivir a través de la princesa Charlotte. Por eso, el acto de Camila cruzó una línea que ninguna disculpa podría arreglar. A puerta cerrada, salieron a la luz más documentos. En 2022, la reina Isabel II había escrito instrucciones que aclaraban que todas las reliquias de Diana debían permanecer con la línea de sangre de los Gales. Es decir, Catalina, Guillermo y Carlota. La intención era clara. Incluso en sus últimos días, la reina había trazado el límite. La acción de Camilla no solo violó el protocolo de la bóveda, violó la última voluntad de Elizabeth. Es imposible que no lo supiera, susurró un asistente. A ella simplemente no le importaba. El insulto más profundo no era solo el robo, era a quien Camilla intentaba darle las joyas. Laura Lopes, una ciudadana común, no una miembro activa de la realeza, al llevar esos pendientes, se insertó en una historia en la que no participó. Para el público, fue como ver a un extraño entrar en el legado de Diana y probárselo como si fuera un disfraz. El simbolismo impactó profundamente, especialmente a quienes recordaban 1997 y el profundo dolor que siguió a la muerte de Diana. Ahora, ese dolor se reavivó. Los comentaristas lo calificaron de robo emocional. Más de 100.000 tweets inundaron la página en 24 horas. Los periódicos reprodujeron fotos de Diana con su gargantilla de perlas junto a imágenes de Laura con los pendientes. El contraste fue impactante. Un titular lo decía todo, de Diana a Carlota. Interrumpida, pero no duraría mucho, porque Catalina estaba lista para sellar ese legado para siempre. Con Camila exiliada y la bóveda asegurada de nuevo, el público acudía a Catalina, no en busca de venganza, sino de consuelo. ¿Defendería lo que quedaba? ¿Protegería el legado de Carlota de mayores daños? La respuesta no llegó en palabras, sino en acciones silenciosas y decisivas, porque Catalina no solo heredó las joyas de Diana, heredó su pasión, y ahora estaba lista para usarlo. El oscuro pasado de Camilla regresa para atormentarla. Mientras Camilla se retiraba de la vista pública a finales de junio de 2025, algo más siniestro emergió. El escándalo reavivó recuerdos latentes, aquellos que había pasado más de 20 años intentando enterrar. Los titulares no solo hablaban de aretes robados, recordaban al mundo lo que había sucedido antes. El romance con el príncipe Carlos durante el matrimonio de Diana, las llamadas telefónicas susurradas, y, lo más infame, las grabaciones de Tampon Gate de 1993. Todo había vuelto, y esta vez, no hubo maniobra lo suficientemente fuerte como para detenerlo. La imagen pública de Camilla siempre había sido frágil. Tras casarse con Carlos en 2005, dedicó años a forjar un nuevo rol, uno de apoyo discreto, responsabilidades elegantes y diplomacia sutil. Pero fuentes cercanas al palacio ahora admiten que su ascenso se vio favorecido por aliados mediáticos y una maquinaria de relaciones públicas que ocultó discretamente verdades incómodas. Con el escándalo de las reliquias estallando en Internet, los comentaristas comenzaron a sacar recibos antiguos. Un periodista del Times tuiteó: "No se confiaba en ella entonces, y no se confía en ella ahora". Aún más dañinos fueron los rumores provenientes del palacio. Asistentes de alto rango, antes leales, comenzaron a hablar anónimamente.
Uno afirmó que Camilla había sustraído objetos del almacén de Windsor en 2017, 2019 y 2021, citando a Heritage Review como motivo. Ninguno de esos objetos fue documentado como desaparecido, pero ahora cada acceso anterior planteaba interrogantes. No se trataba de un error aislado, dijo el asesor. Era un patrón, un derecho oculto. Ante esta tormenta, Catherine se mantuvo intacta. Nunca había pedido joyas, nunca se había atribuido ningún mérito, nunca se había convertido en el centro de atención. Pero ahora, el contraste entre las dos mujeres era innegable. El legado de Camila parecía cimentado en la adquisición, el de Catalina en el servicio. Y a medida que la opinión pública cambiaba, la decisión se hizo evidente. Diana había perdido su corona en una ocasión por un escándalo. Ahora, su memoria la recuperaba a través de su nuera. La prensa no la soltaba, y el palacio no podía enterrarla. El pasado de Camilla había regresado. Y esta vez, no se callaría. Pero mientras el mundo debatía sobre su caída en desgracia, Catherine guardó silencio. No porque no tuviera nada que decir, sino porque ya estaba preparando su siguiente paso. Lo robado había quedado al descubierto. Lo que quedaba ahora estaría protegido. No solo por la fuerza, sino por algo mucho más poderoso. Legado. Catherine se mantiene firme con dignidad. El 1 de julio de 2025, Catherine dio el primer paso. En una ceremonia discreta y sin publicidad en lo profundo del Palacio de Kensington, supervisó personalmente el cierre de las reliquias restantes de Diana. La bóveda, actualizada con seguridad biométrica y un sistema de doble acceso, ahora solo respondía a 2 personas, el mayordomo designado por Catalina y Carlota. Nadie más, ni siquiera Guillermo, tenía acceso directo. El mensaje era claro. Diana estaba protegida y sellada. No habló con los medios. No había fotos, solo un simple gesto. Una nota manuscrita guardada en la bóveda. Fechado el 1 de julio. Solo lectura. Para Charlotte. Con cariño. Mami. El personal del palacio presente ese día describió el ambiente como solemne y centrado. Ella no estaba enojada. No era teatral. Simplemente estaba decidida, dijo un agente de seguridad. Fue entonces cuando todos lo comprendimos. No se trataba solo de joyas, se trataba de protección. En los días siguientes, el personal empezó a cambiar. Asesores de Clarence House solicitaron su reasignación a Kensington. Memorandos internos mostraron una creciente lealtad a la Casa Real de Gales. Por primera vez desde la muerte de la reina Isabel en 2022, existía un claro centro de autoridad moral en la familia real. Y no fue Carlos, no fue Camila, fue Catalina. La opinión pública reflejó el cambio. Una encuesta de YouGov del 3 de julio mostró un repunte. Catherine tenía un índice de aprobación del 82%, el más alto desde la boda de Kate y William en 2011. Mientras tanto, Camila había caído por debajo del 29%, un mínimo histórico desde 2010. El pueblo se había pronunciado y creía que el futuro de la corona pertenecía al heredero espiritual de Diana, no a su sucesora. Mientras Catalina fortalecía el legado familiar mediante un control discreto, Guillermo optó por un camino más audaz. Insatisfecho con reaccionar, comenzó a emitir órdenes que redefinirían el poder real. Lo que Camila había roto no podía ignorarse, y lo que Carlos se negaba a afrontar, Guillermo lo desmantelaría él mismo, pieza por pieza. Porque ahora no se trataba solo de joyas, se trataba de restaurar el nombre Diana, una puerta cerrada a la vez. William se muda para proteger su legado. Para el 4 de julio de 2025, Guillermo hizo que su posición fuera ineludible. En una directiva interna de gran alcance, ordenó la suspensión total de cualquier solicitud de acceso a reliquias familiares no galesas. Camila y su círculo más cercano, incluida Laura López, fueron excluidos formalmente de los archivos de joyas y vestuario, y se añadió una anotación permanente al registro de reliquias reales. Por primera vez, el nombre de Diana, sus pertenencias y su legado quedaron plasmados en una política, oficialmente, protegidos. En una reunión privada en Clarence House, William confrontó directamente a Charles. Según fuentes, dijo, si no defiendes su legado, lo haré yo. Charles, atónito, no respondió públicamente. Tras los muros del palacio, sus asesores describieron al rey como visiblemente conmocionado y cada vez más aislado. En las semanas siguientes, canceló 2 apariciones conjuntas con Camila.
incluida una en Gloucestershire. Comenzaron a circular rumores. ¿Se había fracturado la corona desde dentro? Mientras tanto, el Palacio de Kensington creó un grupo de trabajo interno sobre reliquias. 7 miembros del personal fueron reasignados para supervisar la rotación, la preservación y el seguimiento digital de cada artículo que Diana había usado anteriormente. La medida fue discreta, pero sin precedentes. No solo está protegiendo a Charlotte, dijo un archivista real. Está reforzando la historia y cerrando las puertas que Diana nunca pudo. El público vio lo que estaba sucediendo y respondió. Llegaron cartas de toda la Commonwealth, Miles, muchas dirigidas a Charlotte. Una mujer de 82 años en Canadá decía, Diana estaría orgullosa de tu mamá. Los hashtags volvieron a dispararse. Protege a Charlotte. Diana para siempre. Y el verdadero legado. La monarquía evolucionaba, y el pueblo observaba. La bóveda se cerró. Se trazaron las líneas divisorias y la familia quedó dividida en dos. Carlos y Camila permanecieron técnicamente en el poder, pero los corazones se habían ido a otro lado, porque en la historia de la memoria de Diana, el pueblo había tomado su decisión. Y esa decisión ya no estaba grabada en oro, sino en la confianza pública. Lo que vino después no fue solo un juicio, fue una coronación. De una reina que aún no había llevado la corona, pero ya la había reclamado. Juicio público. Para el 7 de julio de 2025, el público ya había tomado una decisión. No se trataba solo de quién robó qué o quién le mintió a quién. Se trataba de quién defendía algo y quién intentaba destruirlo. En línea, las etiquetas no cesaron. Justicia para Diana fue tendencia en 81 países. El hashtag Charlotte merece algo mejor alcanzó más de 1 millón de menciones en 48 horas. Incluso las principales cadenas de televisión se hicieron eco de esta opinión. BBC Newsnight emitió un segmento completo titulado Legado recuperado, el efecto Catherine. Camilla, ahora ausente de todos sus compromisos oficiales, se convirtió en una historia con moraleja, antaño reina consorte, ahora exiliada simbólica. Su imagen, tan cuidadosamente reconstruida desde 2005, se derrumbó bajo el peso de 3 perlas. Los comentaristas de toda Europa lo calificaron como el colapso más rápido de la credibilidad real en la historia moderna. En un vídeo viral, un periodista preguntó, ¿se puede perder una corona que nunca se supuso que se llevara? Mientras tanto, Catalina y Carlota fueron vistas juntas en un evento benéfico infantil en Oxford. Sin joyas, sin espectáculo, solo sonrisas serenas. Pero a los ojos del público, la imagen lo decía todo. El legado de Diana no estaba enterrado. Caminaba junto a su nieta, viva, protegida y, por fin, en las manos adecuadas. La monarquía no emitió ningún comunicado. No hacía falta, porque al final, Camila no solo fue descubierta, fue rechazada por la historia. Y Catalina no necesitaba un título, pues ya había sido coronada por el pueblo. Intentó robar la historia y perdió su lugar en ella. La influencia de Camila desapareció. Su reputación quedó destrozada. La corona no la defendió. El pueblo no la perdonó. Mientras tanto, Catherine se mantuvo en calma, protegiendo el legado de Diana y el futuro de Charlotte, sin dramas ni represalias, solo una fuerza silenciosa. Ahora, el mundo ve quién realmente lleva el espíritu de Diana. Y Camilla no solo fue atrapada, fue borrada por la verdad, por el pueblo y por la verdadera reina en espera,